Jóvenes, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos los proyectos excluyentes de nuestro país desde el año 1958 hasta el año 1970. La clase anterior trabajamos el impacto de la Guerra Fría en América Latina en el ámbito económico, político, social y cultural. Trabajamos la Revolución Cubana del año 1959, la Alianza para el Progreso que aplicó Estados Unidos en América Latina, la doctrina de seguridad nacional y también la campaña antimarxista en América Latina. El objetivo de la clase de hoy día es analizar las principales transformaciones estructurales de Chile durante la década de 1960. En gran medida es trabajar el proyecto de Jorge Alessandri, el proyecto político de Eduardo Frei Montalva y el proyecto político de Salvador Allende. En la década de 1960 estamos en pleno conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y nuestro país estaba en la zona de influencia estadounidense, ¿cierto? Chile y América Latina. Entonces el primer punto para comprender este contexto de 1960 es comprender el intervencionismo de Estados Unidos que ya abordamos, ¿cierto? Con la doctrina de seguridad nacional, con la Alianza para el Progreso, con las diferentes campañas antimarxistas que fueron impulsadas en nuestro país para promover el capitalismo y sacar el comunismo de la sociedad y de la política chilena. Este intervencionismo estadounidense también es evidente en las elecciones presidenciales. En el año 1958 ocurre un suceso muy importante que es cuando Estados Unidos apoya a diferentes candidatos políticos como el cura de Catapilco, ¿ya? Para que estén contra la candidatura de Allende, que al final funcionó, porque recuerden que Allende era una figura del socialismo y podía impulsar esta idea comunista dentro del continente americano. También en la elección del año 1964, que gana Eduardo Frei Montalva, también Estados Unidos apoya a Frei Montalva, un candidato de centro, para que no gane la izquierda, que estaba representada por Allende, que era figura socialista y que podía impulsar el comunismo en Chile y en América, como ya lo comentamos. Entonces, para que vean la importancia de Estados Unidos dentro de la política nacional. Lo segundo es la polarización social. Esta década de 1960 se caracteriza por ser una época de grandes movimientos sociales, como los de las mujeres, de los estudiantes, también de los trabajadores, entre otros, que querían proponer y promover diferentes cambios en la estructura política, económica y social de nuestro país. Acá les dejo un recurso de una manifestación de la década de 1960, algo característico de esta época. Y por último, surge un concepto muy importante que es la política de tres tercios, ¿ya? Quiero que analicen este recurso y que me respondan las dos preguntas que están a continuación. ¿Qué significa tres tercios según el recurso? ¿Qué nos quiere dar a entender estas elecciones presidenciales? ¿Por qué habían tres tercios? ¿Cómo se evidencia en el recurso 76 esta dinámica de los tercios? ¿Cómo se grafica? ¿Qué quiere dar a entender que existan tres tercios? Los partidos políticos en la historia de nuestro país, y principalmente en el siglo XX y en 1960, han tenido un rol muy importante en la política, ya que para hacer política en Chile se necesita de un partido político que sustente las ideas que uno tiene, por ejemplo, el pensamiento político, la ideología. En la década de 1960, en nuestro país, el centro político toma un rol muy importante, fundamental dentro del panorama político chileno, porque surge como otra corriente política que vamos a trabajar en la clase de hoy día con la Revolución en Libertad, este programa de centro. La política de 1960 en Chile estaba basada en el valor de las ideas, o sea, que la idea, la ideología y el programa político que yo quiero promover es fundamental para lograr reformas estructurales en nuestro país. Tanto el proyecto de derecha como el de centro, como el de izquierda, son claro ejemplo de este valor de las ideas para promover cambios. Por último, cada sector político propuso un cambio estructural de nuestro país. Lo vamos a abordar en los diferentes proyectos excluyentes. El primer proyecto de la década de 1960 es el proyecto de derecha de Jorge Alessandri, desde el año 1958 hasta el año 1964.
Jorge Alessandri se consideraba una persona poco política y en realidad estaba más orientado al ámbito económico. Él era independiente, pero estaba apoyado por la derecha política nacional. Él estaba a favor del capitalismo estadounidense y estaba en contra de esta intervención excesiva del Estado y de los grupos sociales, ya que él atribuía las problemáticas de nuestro país, por ejemplo la de la inflación, al excesivo gasto fiscal que tuvo Chile en años anteriores. Para esto Alessandri gobernó con los privados y era conocido a la época de los gerentes porque tenía muchos privados y empresarios trabajando con él. Para impulsar su programa económico implementó diferentes políticas que voy a mencionar ahora. Las más importantes son las siguientes. Primero, trabajar el comercio exterior, aumentar el tema de las exportaciones nacionales, apoyar también la inyección de capitales extranjeros, o sea que Chile fuera una vitrina muy importante para que los extranjeros, principalmente Europa Occidental y Estados Unidos, vengan con sus capitales y los inviertan en la industria nacional. Y otro punto también muy relevante es cómo cambian la labor de la Corfo. ¿Se acuerdan que la Corfo era muy importante para implementar el modelo EASY y fue fundamental en el ámbito estatal? Acá la Corfo cambia su labor. Acá la Corfo estaba orientada a asesorar a las empresas privadas para inyectar capitales en nuestro país en gran medida. Alessandri tuvo éxito en diferentes reformas que implementó en sus primeros años de mandato, pero después del terremoto de Valdivia del año 1960, el más fuerte de la historia, y también de su pérdida en las elecciones parlamentarias del año 1961, Alessandri ya cambió esta visión tan de gerente, tan empresarial y empezó a hacer diferentes consensos políticos para implementar nuevas reformas en su gobierno. Acá les dejo una imagen de Jorge Alessandri y su importancia en este proyecto político de derecha. Una reforma muy importante de esta década del 60 fue la reforma agraria que fue tomada por los tres proyectos políticos, tanto Alessandri como Frei Montalva, también como Salvador Allende. La reforma agraria consiste en lo siguiente: cuando se expropian tierras a los dueños latifundistas, a los principales hacendados, o sea, el Estado les paga y estas tierras se distribuyen entre otra población, por ejemplo, sectores medios o populares, para que trabajen la tierra e impulsen el desarrollo económico nacional. En el caso de Alessandri, que fue la forma inicial de esta reforma agraria, fue considerada la reforma de los maceteros porque no tuvo un impacto tan grande en el campo chileno. Y acá podemos ver una imagen que representa a Alessandri con un macetero, que es considerada la reforma de los maceteros porque fue muy reducida, muy pequeña, y la personificación y esta persona que representa el tío Sam, los ideales estadounidenses. ¿Por qué Alessandri está junto con el tío Sam? ¿Qué conexión tenía Alessandri con el capitalismo? Acá tenemos una tabla de algunos de los resultados económicos de los primeros años del gobierno de Jorge Alessandri. Quiero que observen bien la tabla y me respondan estas dos preguntas. La primera, ¿qué factores explican el aumento de las arcas fiscales en el año 1959? Y la segunda pregunta, ¿qué factor explica el descenso de la inflación en el año 1960? ¿Por qué aumentan las arcas fiscales de nuestro país y por qué disminuye la inflación en Chile en este proceso histórico? En este proceso de cambios en la política chilena de la década del 60, donde ya abordamos a Jorge Alessandri, también surge una corriente política muy importante que es el centro. En nuestro país, el centro, principalmente en la década del 40, recuerden, estuvo predominado por el Partido Radical y también la década del 50, pero principalmente después de la fundación de la democracia cristiana, del Partido Demócrata Cristiano en el año 1957, cambia esta fuerza electoral y es este partido el que empieza a liderar el centro político de nuestro país. La democracia cristiana era totalmente diferente al Partido Radical. Recuerden que el Partido Radical y este Frente Popular y los gobiernos radicales gobernaban en torno a consenso político, ¿cierto? La democracia cristiana no, ¿ya?
la democracia cristiana quería implementar una reforma estructural y quería implementar su programa político Revolución en Libertad, que vamos a abordar en la siguiente diapositiva. También acá les dejo una imagen que nos da a conocer la importancia también de el centro político en las elecciones presidenciales y también la importancia del centro en la actualidad. En la actualidad el centro político es muy relevante para cargar la balanza en una corriente política, ya sea derecha o de izquierda. Y acá se ve a la figura de Eduardo Frei Montalva, líder de la Revolución en Libertad y presidente de la República de Chile desde el año 1964 hasta el año 1970, y esta persona le dice: tome su derecha o tome su izquierda, pero tome algo por favor. En gran medida dice que nos da a conocer la importancia del centro en elecciones. El segundo proyecto político de este proceso histórico de la década de 1960 fue la Revolución en Libertad, desde el año 1964 hasta el año 1970, y esto fue un proyecto de centro. Sus principales antecedentes: primero, ascenso político electoral de la democracia cristiana. Recuerden que la ADC, después de la fundación del año 1957, toma un rol fundamental dentro del panorama político chileno y dentro del centro político para hacerle competencia al Partido Radical. Estaba inspirada en las ideas del comunitarismo, que en gran medida decía la importancia del bien común por sobre el bien individual, la importancia de las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros de madre, y era una opción totalmente diferente al capitalismo y al marxismo que estaban en pugna en este conflicto de la Guerra Fría. Recuérdenlo. Esto se corona, el triunfo de este proyecto de centro, con el triunfo de Eduardo Frei Montalva en las elecciones presidenciales del año 1964, que lideró este programa político. Aparte, esta revolución en libertad estaba respaldada por la Iglesia Católica, ya que querían tener estos principios doctrinarios de la Iglesia e implementarlos dentro de la política. También se buscaban promover diferentes cambios estructurales, políticos y económicos en nuestro país, pero siempre respetando la constitución política. Y aparte, un ideal muy importante de esta revolución en libertad es que los problemas sociales se solucionan con los grupos sociales que en años anteriores no tenían esa participación tan importante en la construcción del Estado, como en el caso del gobierno de Jorge Alessandri, donde estaban bastante limitados estos grupos sociales. Acá les dejo dos recursos. Lo primero es una ficha, una propaganda de la campaña presidencial de Frei, donde dice: Frei, fe en el porvenir, para que ustedes recuerden la importancia del mensaje que se transmite dentro de una propaganda política. Y lo segundo es un mensaje presidencial de Frei cuando yo era presidente en el año 1968. Quiero que lo lean y que analicen el contexto que está escrito este mensaje presidencial, cuál es la problemática central que nos da a conocer Frei en este recurso, y que me respondan la siguiente pregunta que está en la diapositiva. ¿Por qué eran importantes las organizaciones sociales en el gobierno de Eduardo Frei Montalva? ¿Cómo ayudaban estas organizaciones en el escenario político de Chile? Los principales objetivos y reformas de este proyecto de revolución en libertad. Primero era la implementación de un programa de reformas a la estructura económica y social de nuestro país, reformular lo que ya estaba establecido en Chile y lo que venía predominando con el gobierno de Jorge Alessandri de índole capitalista, y para eso Frei implementó diferentes reformas, como la siguiente: reforma agraria, que fue implementada en su primera parte en el gobierno de Jorge Alessandri, y acá tuvo un carácter más reformista, donde se expropiaron una mayor cantidad de tierras, se trabajó de mejor forma el campo de nuestro país y también aumentó el desarrollo económico nacional. Tuvo un impacto mucho más importante en el sector agrícola en comparación con el gobierno de Jorge Alessandri. También esta reforma agraria ayudó a la sindicalización del campo, los sindicatos, que fueron muy importantes, aumentar los sueldos de los trabajadores de nuestro país, principalmente del campo, y también a impulsar diferentes asignaciones familiares, o sea, beneficios a las familias. Otra reforma muy importante de este proyecto fue la promoción popular, que hacía alusión también al recurso que revisaba en la diapositiva anterior, donde los sectores populares y los sectores medios
Las agrupaciones sociales eran importantes para promover cambios sociales y políticos y el Estado tenía que ayudarlos y apoyarlos para que tuvieran esta relevancia dentro de la sociedad y de la política nacional. Otro factor relevante y una reforma muy importante que se empieza con Frei Montalva y termina con Allende fue la chilenización del cobre. ¿Qué significa esto? Frei decía lo siguiente: necesitamos controlar algunas de las acciones de los capitales extranjeros para impulsar el desarrollo económico nacional, y para eso empezó el Estado a comprar diferentes acciones en mineras del cobre para que Chile tuviera más recursos económicos, y empieza a tener una influencia muy importante el Estado dentro de la gran minería del cobre. Con Allende esto se profundiza de una forma muy pero muy importante. Y otras políticas relevantes también de Frei Montalva son las siguientes. Primero, una política educacional donde se crea la Junta Nacional de Beca y Auxilio Escolar, que es la JUNAEP, que hasta el día de hoy perdura. La enseñanza obligatoria básica y media, la que ustedes conocen, de 8 años básica, 4 años media. También esta diferencia entre colegios técnicos profesionales y científicos humanistas. También se le da apoyo docente, se crean mayores establecimientos, aumenta la matrícula. Se puede ver cómo también estas reformas van ayudando al desarrollo cultural y social de nuestro país. Y por otro lado también están las reformas de tipo habitacional relacionadas con la vivienda, y un punto muy importante es que se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que hasta el día de hoy perdura, que estaba orientado a ayudar a las personas a que optaran y lograran obtener la casa propia. Relevante, fundamental en esa época. Acá les dejo un recurso muy importante que quiero que analicen con detenimiento, y podemos ver la figura de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, y la figura de Eduardo Frei Montalva, líder de esta revolución en libertad. Entonces, primero, ¿cuál es el mensaje que entrega la fuente? Algo nos quiere decir, ¿cierto? ¿Cuál es la principal diferencia entre Fidel y Frei en relación a esta revolución? ¿Cómo lo hizo Fidel? ¿Cómo lo hizo Frei? Análisis de fuente en torno al proyecto de centro liderado por Eduardo Frei Montalva. Primero quiero que lean el recurso 78, que es un discurso presidencial de Frei al Congreso, y que destaca en el contexto del recurso la problemática central y también la importancia para Chile de esta reforma que está comentando Frei en el recurso 78. ¿Por qué fue importante? ¿En qué ayudó? Lo segundo es el recurso 85-86, que son diferentes visiones en torno a la chilenización del cobre, muy importante en esta época. Quiero que destaquen primero cuál es la importancia de la chilenización del cobre en nuestro país, en qué ayudó, en qué favoreció, en qué benefició a la sociedad, a la política y a la economía nacional, y que también, tanto en el recurso 85 como en el 86, destaquen las principales diferencias en torno a esta chilenización del cobre. El último proyecto político de este proceso histórico que estamos estudiando es la vía chilena al socialismo desde el año 1970 hasta el año 1973. Fue un proyecto político de izquierda que estuvo sustentado por una coalición de partidos políticos que se llamaba la Unidad Popular, que eran todos partidos de izquierda, como el Partido Comunista o el Partido Socialista, y estuvo representado por la figura de Salvador Allende. Recuerden que Allende había sido candidato presidencial años anteriores y por el intervencionismo estadounidense no había llegado al poder, pero finalmente llega al poder en el año 1970. ¿Por qué se llama vía chilena al socialismo? Por lo siguiente, no lo olviden, el socialismo en Chile llega de forma democrática, Allende gana por el sufragio, pero el socialismo había llegado en otras partes del mundo, como por ejemplo en Cuba, en Vietnam o en Corea, de la vía bélica, ¿se acuerdan de la vía violenta? Por eso que fue destacable esto en el ámbito democrático. Esta etapa de Allende y este proyecto político estuvo caracterizado por las siguientes reformas que tenían una etapa de agudización muy importante. Por ejemplo, la reforma agraria, donde se expropiaron una mayor cantidad de tierras en comparación con Frei Montalva y con Jorge Alessandri, que se le entregan a los sectores populares. También la nacionalización del cobre, ya no era solamente la chilenización, sino que el cobre tenía que pasar
completamente a manos del Estado, en comparación con Frei Montalva, donde iba a existir un ámbito privado importante. También está la creación del área de propiedad social, no lo olviden, que donde el Estado iba a controlar industrias estratégicas como la banca o también industrias como el tema del cobre. Y acá les dejo una figura de Allende cuando asume la presidencia de la revista Topace, que nos da a conocer la importancia del triunfo de Allende en el concierto nacional y también en el ámbito internacional por el impacto de este triunfo por la vía democrática. Y les dejo el recurso a continuación que quiero que lean y que respondan la pregunta. Este recurso es el programa básico de la Unidad Popular que nos da a conocer qué opinaba la Unidad Popular en torno a lo que pasaba a Chile. Y quiero que lean el recurso y me respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal cambio que promueve la Unidad Popular en comparación con Frei Montalva o en comparación con Jorge Alessandri? Acá tenemos un cuadro comparativo de los proyectos políticos que hemos trabajado hoy día. Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, su periodo de gobierno, ¿cierto? Tendencia política, Alessandri independiente apoyado por la derecha, por el Partido Conservador y por el Partido Liberal, ¿cierto? Una persona poco política. Eduardo Frei Montalva, una persona de centro, democracia cristiana, revolución en libertad. Y Salvador Allende apoyado por los partidos de izquierda, por la Unidad Popular. El modelo económico, el capitalismo por parte de Alessandri, lo que promovía Estados Unidos. Eduardo Frei Montalva apoyaba el modelo ISI, recuerden, el modelo ISI también apoyaba este tema del trabajo del Estado y también de los privados. Y por último, Salvador Allende quería un modelo socialista, ¿cierto? Que el Estado tuviera más importancia que los privados, que el Estado controlara gran parte de la economía, por ejemplo. En el ámbito de la reforma agraria lo quiero destacar porque es muy importante. Con Alessandri fue reducida, ¿cierto? Esta reforma de los maceteros muy, pero muy precaria. Con Frei Montalva fue bastante reformista esta reforma agraria e impulsó el cambio en el campo chileno, y con Salvador Allende hubo un proceso de agudización muy importante y significativo en el ámbito económico también. Y las principales políticas de estos tres presidentes: primero, Alessandri, orientado al capitalismo con el comercio exterior, el impulso privado y la modernización de la economía; Frei Montalva, una reforma educacional, la chilenización del cobre, ¿cierto? Y la reforma habitacional con la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y Allende con la nacionalización del cobre, ya no solamente con chilenizar, sino que el Estado controlara el cobre, también las industrias, y también con la creación del área de propiedad social, donde el Estado iba a controlar los puntos estratégicos de la economía. Acá se puede ver los principales puntos de comparación y diferencias entre los proyectos políticos. Actividad de la clase. Pregunta número 1. ¿Por qué el proyecto de centro se llamaba Revolución en Libertad? ¿Por qué este proyecto de la democracia cristiana de Eduardo Frei Montalva tomó ese nombre? ¿Qué lo sustenta? Segundo, comparen los proyectos de la Revolución en Libertad de centro y la vía chilena al socialismo de izquierda e identifiquen semejanzas y diferencias. Dos semejanzas y dos diferencias. La clase de hoy día fue lo siguiente: trabajamos los proyectos políticos, pero comenzamos trabajando los antecedentes y lo que pasaba en la década del 60 en nuestro país, con la intervención de Estados Unidos, con la polarización social y el surgimiento de la política de los tres tercios. Abordamos los proyectos políticos de Jorge Alessandri, sus principales características, el proyecto de la Revolución en Libertad con Frei Montalva, las principales reformas como la reforma agraria, la chilenización del cobre, educacional, y también abordamos la vía chilena al socialismo de Salvador Allende y la Unidad Popular, y también sus principales características, ideario político y las principales reformas que instauró. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy, pero muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias, y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.